buenas noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Hoy otra vez hablamos del coronavirus. En un instante vamos a estar mano a mano con probablemente la palabra más autorizada en la infectología argentina, que es el doctor Daniel Stambulian. Te propongo que te quedes en el programa porque hoy vamos a tratar de hacerle todas las preguntas que se están haciendo y ya a esta altura, después de lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, no tengo ningún tipo de temor a decir que hay angustia, una sensación de zozobra en muchos argentinos, sobre todo de preguntas. Lo digo porque ayer se discutía en esta mesa, y muchos otros medios lo discutieron, respecto de si el presidente o el gobierno políticamente debía plantarse desde otro lugar con el tema del coronavirus. Tan equivocados no estábamos. Hoy el presidente estuvo al frente de la reunión con Ginés González García, que no hizo declaraciones, para tratar de analizar qué pasa con el coronavirus. Y me parece que es interesante que demos la mirada. Lo vamos a hacer con Stambulian desde lo médico, pero también desde lo político hoy con nuestra mesa, a la que a los habituales grandes periodistas, buenas noches a todos, se suma Sergio Berenstein. Gran gusto verte, Sergio. Un placer. Y Guido Gazzoli, que es corresponsal italiano en el Fatto Quotidiano y el Subsidio. Gracias, Guido, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Nacho, hay hoy una mirada política muy impactante después de esta reunión. Contame qué pasó. Bueno, vos sabés que en Casa Rosada de repente se conoció que había una reunión de gabinete casi, porque eran varios ministros con Alberto Fernández. Alberto Fernández se puso al frente de esta reunión, suspendió agenda que tenía prevista para la tarde para justamente recibir a especialistas. Una reunión multitudinaria. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Tengo un punto. Sí. Ayer se discutía, no tiene que estar el presidente frente a... está el presidente. Sí, digamos, bueno, finalmente no sé. el presidente... Está bien, pero ni siquiera fue previsto. No es que ayer se decidió hoy hacer esta reunión con la presencia del presidente. No. Fue absolutamente imprevisto. No, hoy De a la mañana, que nosotros lo contábamos en la radio, sí se decidió que en estas reuniones interministeriales que venían teniendo entre salud, transporte, educación, estuviese presente el presidente, que es claramente una señal, me parece, importante. Pero ¿no? se decidió hoy a la mañana. Sí, hoy a la Eso es lo mañana. que digo. Sí, también sí. surgió de un imprevisto o de una imprevisión, porque no estaba en la agenda presidencial. Atropellaron los hechos, me parece, ¿no? Atropellaron los hechos. De hecho, sí. Daniel Arroyo tenía actividad en Mar del Plata y lo hicieron volver. Volvió en auto. Terminó la actividad, salió a las 11:30, llegó acá en punto a las 15. Bueno, ¿qué pasó en esa reunión? Alberto Fernández dijo, vengo a escuchar, ustedes son los que saben, y empezó a hacer algunas preguntas Alberto Fernández. Después te voy a detallar qué preguntó. ¿Hizo preguntas específicas? Sí, hizo preguntas específicas, algunas tal vez podemos consultarle aquí al colega italiano. En medio de la reunión, un tema que llamó mucho la atención, se levantó Ginés González García, Luis, le habló al oído a Alberto Fernández y se retiró. Imagínate, reunión. Bueno, ahí tenemos la foto. Este es el Todos los momento, ministros, Sí. en medio de esa reunión, se levanta Ginés, le habla al oído a Alberto y se va. Entonces empezamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se va? Claro. Tenía agenda prevista en Santa Fe, Luis. En Rosario más precisamente. ¿Urgente era la reunión en Rosario, Santa Fe? Porque a mí me dicen que sería mañana el encuentro. Exactamente. Te traje la agenda de mañana de Ginés. Va a estar con Perotti. Tenemos tal vez una placa ahí. Una reunión por dengue y coronavirus. Pero nada urgente, Luis. Nada. Tenía un pasaje sacado a las 5:30 de la tarde. Por eso se fue antes. Llegó justo al avión. Podría haber sido vía terrestre. Daniel Arroyo hizo 400 kilómetros porque acá tenemos la placa. La agenda del ministro, ¿no? Es mañana miércoles a las 9 de la mañana en la sede de gobierno en Rosario, en la ciudad de Rosario, en la vieja jefatura, a donde se hace esta reunión, o sea que no era tan urgente. ¿Análisis de esto, digamos, del cambio del presidente frente a la cuestión coronavirus, Sergio? Yo creo que está pasando en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Es necesario dar una señal de liderazgo. El costo político de no haber hecho esto hasta ahora ya era suficientemente alto como para reaccionar. Me parece poco mal y tarde tal vez, porque la pregunta es cuántos recursos tiene hoy el Estado argentino para movilizarlos en función de la contención de esta enfermedad, de la cual se sabe un poco. Me parece que estamos frente a algo donde también los gobernadores están tomando protagonismo. Hoy el gobernador de Neuquén decidió, por ejemplo, suspender todos los espectáculos masivos. Esto va seguramente a pasar en otras provincias también. Es una oportunidad también de reinstalación de líderes. Dar un paso para mostrar que uno está, de alguna manera, cuidando
a la ciudadanía. Les cuesta mucho a los dirigentes políticos y a los líderes mundiales entender bien qué está sucediendo. Me parece que lo van entendiendo mejor a partir de lo que está pasando en Italia. Pero hoy mismo Trump volvió a repetir la idea de que por influenza el año pasado en Estados Unidos murieron 37.000 personas y que por el coronavirus llevan muertas 25 personas en Estados Unidos. Como minimizando el hecho, diciendo, miren, no me insistan más con este tema. No es tan grave. Ayer se había ido a una conferencia de prensa, cuando le preguntaban sobre el coronavirus, había ido rápido. Entonces, les cuesta a los líderes mundiales, salvo lo que está ocurriendo inicialmente en China y en Italia, entender bien cuál es la magnitud del problema. No solo Rusia, Israel, hay muchos países reaccionando definitivamente, o sea, con mucha decisión frente a esto, ¿no? Pero perdón, con un tema que a mí me sorprendió mucho enterarme en el día de hoy, que tiene que ver con la obra social del personal técnico aeronáutico. El 31 y creo que lo tenemos, 31 de enero, prácticamente te diría que si tenemos el documento que presentaron a las autoridades, tenían clarísimo cuál era el diagnóstico, clarísimo, digamos, en la medida que se podía saber, aislar a los pacientes, cuál era el índice que tenía de contagio. Esto lo hacía un sindicato, digamos, el personal aeronáutico. Este es el paper que ellos presentaron sobre coronavirus. ¿Para qué? Para proteger a los tripulantes que entendían ya el 31 de enero. Algo que Ginés González García el otro día decía... Bueno, le decía a Johnny, me tomó de... ¿no? Me tomó de sorpresa. La velocidad. Pero estamos hablando del 31 de enero de los aeronáuticos. Paraguay tiene dos casos de coronavirus. Acaban de decir, suspensión por 15 días de Liga Nacional de Fútbol, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, cine, teatro, boliches, desfiles, museos, reuniones religiosas o políticas. Repito, dos casos confirmados en Paraguay, provenientes de Ecuador y Argentina. Hola, nosotros. 24 casos con síntomas bajo observación. Tienen el problema del dengue, que es tremendo. Estamos hablando de 150.000 personas contagiadas. Pero por el coronavirus, 2 casos, y es lo que genera justamente esta decisión. Repasame un poco la Argentina. Estamos con 19 casos confirmados y una cincuentena en análisis, ¿no? Hoy tenés 19 casos confirmados. Se acaban de confirmar un caso en Capital y un caso en La Matanza. Ciudad de Buenos Aires, es un varón, 23 años, importado de Europa otra vez. Está en el Muniz. Provincia de Buenos Aires, varón, 42 años, se contagió en España, comenzó con los síntomas el 3 de marzo, consultó el día 9, que es un temón cuánto tiempo tarda una persona hasta hacer la consulta. Chaco, acaba de decir el gobernador Jorge Milton Capitanich que hay 21 casos sospechosos. 3 están en estudio en el Malbrán en estos momentos, pero repito, el virus sigue sin ser autóctono, es un virus importado. Contame la interna, ¿qué preguntó? Bueno, Alberto Fernández. El presidente le preguntó a los infectólogos, ¿hay que cancelar los vuelos al mundo? ¿Los vuelos a Italia? ¿Los vuelos de Italia? Algunos le dijeron que no, en línea con esto de no pasanadismo, y otros le dijeron sí. Hay que aprovechar que Italia se autoaisló y hay que evitar que lleguen nuevos visitantes de Italia, incluso argentinos. Aerolínea suspendió, ¿no? Suspendió Roma, Miami, Orlando. Exactamente, Romy. Bueno, después, ¿qué hacer con los eventos masivos? Esto que planteaba Johnny. Hoy había un partido de fútbol de Boca. Hay un evento musical muy importante. Le dijeron, y escuchá bien, Luis, esto porque es importante y a mí la verdad me deja muchas dudas. En los casos en los que llega gente de afuera, mucha gente de afuera, conviene cancelarlos. Y en otros, no. Es así como más o menismo. O es sea, como, estamos viendo, con los argentinos que vienen les hace firmar el protocolo en Ezeiza. Los italianos, los que vienen, los turistas, ¿les hace firmar algo? O sea, no. Sí, Guido. No. Mira, yo le tengo que decir dos casos. El sábado a las 3:40 de la mañana llegó un vuelo procedente de Madrid de Aerolíneas Argentinas, donde a todos los pasajeros, entre los cuales muchos italianos y un grupo del Piemonte, le repartieron el formulario, rellenaron, y cuando llegaron a Ezeiza no sabían a quién darlo, porque no había nadie. Hoy, escena del día de hoy a la mañana, llega el vuelo 680 de Alitalia, sube prácticamente un hospital entero, ¿no?, a chequear todo. Al lado llega un vuelo de Norwegian,
que tenía también pasajeros de todas las nacionalidades, y los tipos se van ¿Cómo y se son tal? los mismos pasajeros. Y, dice, y el formulario nosotros... Bueno, pero no. es Sí, que Javier. esto es Argentina. Claro. Digo, bienvenidos a la Argentina. No es Suiza. Y están replicando los mismos errores Desde de ese Italia, punto de vista, claro, pero hay que entender acá que por eso la presión que venimos ejerciendo desde algunos espacios periodísticos para tomar otro tipo de medidas tiene que ver con esta idiosincrasia argentina que, como nos explicaba Pedro Can ayer, no somos muy respetuosos de las reglas, pero también desde el Estado muchas veces se hacen acciones que parecen ser efectivas, pero que después no se cumplen. Ahora, con la Javi, realidad. cuando vos lo ¿Qué es planteás, marketing? nos han tildado a todos de fascistas. Pero ayer Después mismo. del día de amarillo, ayer. Ayer mismo. Digámoslo. Quiero decir, ¿entendés? hubo hasta análisis de que Digámoslo. habíamos acosado a Pedro Can, que de paso hoy era el vocero del ministro Ginés Sí. González García. ¿Cómo queda la interna? ¿Cómo queda parado Ginés Mirá, González García? Hoy me contó un ministro, no lo voy a nombrar por razones obvias, que no hay mucho malestar en ciertos sectores del gobierno. Te digo el textual, nos comimos la curva de Ginés González García. ¿Un ministro te dijo Un eso? ministro muy importante que no voy a nombrar, con el cual hoy hablé y estuvo presente en la reunión, Nacho lo sabe perfectamente, dijo, cuando Ginés decía el sarampión, que está bien y estamos todos dengue, felices, claro. y el dengue y estaba bien, nosotros nos creímos de verdad que lo del coronavirus era un tema secundario, era un tema menor, y la palabra fue nos comimos la curva. Alberto, cuando terminó la reunión, se quedó hablando con este ministro, que no voy a decir quién es, y lo que le dijo fue esto, que se subestimó la situación y también se habló de textual impacto económico bestial. Claro. Estas son las palabras que me dijo el ministro, por caída de turismo, caída de exportaciones a China y por cierre de fábricas. Quiere decir que, por lo menos por lo que yo entendí, el gobierno empezó a tomar nota. No sé si tarde, temprano, pero hoy es el día donde me parece que el gobierno entiende la gravedad de la No, situación. en lo económico lo contamos, ya había desde el jueves pasado en la última reunión de directorio del Banco Central un análisis donde el directorio le pide a todas las áreas técnicas del Banco Central que le acerquen informes de cuál puede ser el impacto, no del lunes negro que ocurrió unos días después, sino del coronavirus en Argentina, por la desaceleración económica de Chile, la devaluación de Brasil y distinto impacto en el comercio internacional. Y el impacto era muy grande, era una caída de medio punto, 0,5% del PBI, en una economía que viene en recesión. Si vos venís creciendo 3-4%, Te la crecer bancás. 0,5% menos, no hay Te la problema. bancás. Ahora, si vas a caer este año, en el mejor de los casos, 1 o 1,5%, y tenés una estimación de que medio punto del PBI, 2.000 millones de dólares, te va a impactar directo sobre la economía por este episodio, y la verdad que es grave porque significa prolongar la recesión, menos empleo, más comercios o empresas cerradas. Sí, ahora, yo me quedo con algo que decía Johnny, Nacho, Sergio, que es esta historia de algunos ministros, uno que habló con Johnny y le dijo, che, no la vimos venir porque confiamos en el especialista, uno de los tipos que todos respetamos, un montón, Recontra. pero que pifió. Y ahora, Digamos, y ahora, Luis, el escenario que hacen en el gobierno es, si antes era no pasa nada, ahora es dramático. ¿Por qué digo esto? No hay una perspectiva de hasta dónde puede escalar. Dicen, el virus ya entró, podemos contener, podemos mitigar, pero no podemos evitar que aquí se empiecen a aparecer casos autóctonos. Algo de lo que admitía ayer Pedro Can que iba a ocurrir. Y viene el invierno. Y entonces se habló de ese tema. Empecemos a vacunar a los ancianos, perdón que lo diga así, pero la preocupación es los más 65, que se mezcle la gripe con el coronavirus. adelante. Quiero decirles que en un rato va a estar con nosotros el doctor Daniel Estambulián, insisto, un infectólogo de nota, contándonos. Yo estuve hablando en previo con él. Tengo la impresión de que los que creemos que va a aparecer la vacuna rápidamente nos desilusionó. Digo, Claro. Yo no quiero adelantar lo que le voy a preguntar en un rato al doctor Estambulián, pero me miró con cara, Sergio, y vos que estás trabajando con la noticia internacional, no parece que sea una cosa inmediata la aparición de la vacuna, ¿eh? No, hay varios laboratorios que anunciaron que estaban cerca, pero están testeando esto en animales. Tuvo un protocolo que obviamente implica mucho tiempo hasta que esto puede salir al mercado para humanos, ¿no? Claro. En los Estados Unidos hoy salió un laboratorio Sí, en Texas, en Texas, sí. avisando que con suerte y viento a favor recién podría estar la vacuna, según el 6 laboratorio, para fines de 2020. Sí. Pero el- En 6 el- Un meses. año, vamos a pasar el año, el Exactamente, 2020 en estas Bueno, para el circunstancias. próximo yo invierno esperaba- de ellos ya llega. El gran problema, digamos,
una vez que, como decía Nacho, el virus ya está acá, digamos, y ahora hay que ver cómo se contiene, es la falta de un discurso unívoco. Yo acá no tengo tan claro, digamos, si la responsabilidad es solamente de Ginés. Yo te voy a dar les voy a dar un ejemplo que es muy claro. Donde se hacen las cosas bien y donde se hacen las cosas mal. Puedes tener suerte en un lugar y puedes tener mala suerte en otro. Ministerio Público Fiscal. Ministerio Público Fiscal es donde trabajan los fiscales, ¿no? Ministerio Público. Saca una medida hoy, en el día de hoy, no sé si tenemos la placa. Directamente, clarita, concisa, los empleados del Ministerio Público Fiscal que hayan viajado a los países donde el coronavirus puede ser un riesgo, tienen que presentar una copia del pasaporte, 14 días quedarse en su casa y recién volver a trabajar con un certificado de aptitud. ¿Está bien? Clarito, vos sos fiscal de la Nación, estuviste afuera. Si vos no venís con el pasaporte, primero vas con el pasaporte, lo mostrás, te dicen que te vayas a tu casa y hasta que no tenés un certificado de aptitud, que no tenés coronavirus, no. Mira las medidas que da la justicia desde la Corte Suprema para el resto de los tribunales. Esto que se cortó solo el Ministerio Público y saca esta decisión. El Ministerio Público sacó esta buena decisión. Esta que es otra, es la que bancamos, porque dice, no vengan a trabajar. Claro. Acá tenés otra. No compartir mate. Esto la Corte, la Suprema Corte después lo baja a los distintos tribunales. Pero mira lo que dicen. No compartir mate, alimento ni celular. Lavarse las manos y limpiar seguido el botón de los inodoros. Menos mal, ¿no? Claro, poner a disposición de los empleados geles, jabones y papel higiénico. Aplicación de la vacuna contra la influenza, lo que decía recién Nacho, y el neumococo. Cubrirse la boca al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo o con el codo. Bueno, fue un intento... pero sigue. Sí, evitar compartir lapiceras, lápices y viromes. Limpiar frecuentemente los filtros del aire acondicionado. Ventilar los espacios de trabajo al llegar regularmente cada 3 horas y colocar en la mesa de entrada una virome para uso... Pero son es un manual de buenas costumbres. Está bien, pero yo lo que estoy mostrando, digo, es que no hay un discurso unívoco. Vos tenés alguien que te dice, no compartamos virome, y no sé dónde la Organización Mundial de la Salud habla del virus y la virome. Que ya está atrás de cámara. Y después te dice, no vengas 14 días. Le doy la mano y me dijo, sí, por 2 motivos. Porque no transmite y porque somos viejos. De paso me tiró por la cabeza, me tiró el calendario por ahí está. No le voy a guardar rencor, doctor Stambulian. Pregunta, no sé, ingenua, Nacho, ¿hay algún protocolo de protección al presidente, por ejemplo? Bueno, eso es motivo de discusión, Luis. Es motivo de discusión en el gobierno porque, por ejemplo, yo hoy lo vi al presidente antes de esa reunión caminando por la Casa Rosada, se le acercaba gente, empleados, que, dicho sea de paso, no sabés si tuvieron en contacto o no con una persona que haya estado infectada, se sacó selfies, lo abrazaban. Y no hay un protocolo todavía, pero hay quienes dicen hay que darle órdenes estrictas a la custodia para que no dejen acercar a nadie. No hay. Y el problema es Alberto. Ni para los ministros, ni en Cancillería, ni para nada. Y el problema es Alberto, el problema es Alberto. Alberto le gusta tener ese contacto, del mismo modo también que le podíamos decir a Macri en su momento, le gusta tener ese contacto y esa improvisación. Yo planteaba, tenés 2 opciones acá, pensamiento mágico o realismo. Si nos quieren decir fascistas, todas las cosas divinas que nos dijeron, no hay ningún problema. Yo lo que digo es información, Israel con 70 casos, 70. Aislamiento por 14 días para extranjeros, solamente en casas o departamentos. ¿Para extranjeros? Para extranjeros, no a hoteles, solamente en casas o departamentos. Fachos, la ultraderecha, el sionistas, nos han dicho digan lo todo. Que quieran, digan lo que quieran. Se prohíben eventos con más de 2.000 personas, se prohíben las visitas a hospitales y asilos. 70 casos tiene Israel. Y recién contamos Paraguay, 2 casos. Lo que digo, en algún momento hay que desideologizar el tema, porque si no vamos a estar siempre no tiene la impresión de que el coronavirus es la derecha que quiere jorobar a Alberto y te lo tiran de esta manera. Sí, Javier. Una locura, pero Sergio y Maxi me van a poder corroborar lo que voy a decir. Me parece que en algunos puntos la actividad privada se está poniendo delante de las iniciativas del sector público respecto a la prevención. Hay muchas empresas en donde ya han establecido protocolos de acuerdo a las normas emanadas del Ministerio de Salud, pero ejecutándolas dentro del espacio empresarial que es home office, análisis para los que pasaron vacaciones en Europa o viajaron a Europa o Estados Unidos. Ahora se incorporó Estados Unidos como un lugar de riesgo para los que vengan de allá a la Argentina. Con lo cual, otra vez, el Estado parece estar
un paso atrás de las medidas que se necesitan para un poquito prevenir esta Parece situación. que estamos en un momento bisagra, ¿no? Porque, por un lado, me parece que hay algunas indecisiones respecto al gobierno. Si suspender ciertos eventos, que suspenderlos tienen un costo económico. Hablamos de un mega recital que suele haber ahora a fines de marzo. Lollapalooza. Exactamente, con 100.000 personas en 3 días unidos y con bandas que vienen del extranjero. Y como eso, un montón de actividades, lo que hablábamos del fútbol y demás. Pero acá el riesgo mayor, además del tema sanitario y las vidas y demás, es que por no hacer estas cosas, dentro de un mes estés paralizado como Italia. Bueno, Italia que es lo que planteaba Sergio recién, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes de Italia es un país que son... está directamente paralizado. Ahora vamos a ver imágenes de Italia que son impactantes, pero es lo que vos decís al comienzo, Sergio. Quizá tarde, quizá no propias las medidas que se tomaron, ¿no? Mi punto es un poquito más cáustico, yo creo, porque si esto fuera únicamente vinculado al coronavirus, sería un problema, pero sería un problema acotado. Mi impresión es que esto muestra un problema del gobierno que es más generalizado. La improvisación, la falta de planificación, llegar tarde a los acontecimientos. Yo estoy más preocupado por el método que por esta cuestión solamente particular. ¿Vos decís que el caso coronavirus es un síntoma de otra cosa más? Me parece que sí, lamentablemente. Y digamos, el miércoles pasado, acá Jorge Asís dijo, lo veo parado, detenido el gobierno de... ¿Vos crees que es esto? Pero que sí, y corriendo detrás de los acontecimientos. Con una visión un poco voluntarista de la deuda, de la reactivación. Le ponemos un poquito de plata a los pobres cuando eso reactivamos. Les hablamos con el corazón a los acreedores, con eso. Una cosa un poquito ingenua, también con el coronavirus. Y creo que eso puede tener un costo significativo. Yo revisaría el método, no solamente esto en particular. Recién Maxi hablaba de Italia. Yo quiero que vean estas imágenes, que no es de una de las ciudades, ahora vamos a hablar con Guido, que fue de las más golpeadas, porque es Pisa, que está en la Toscana, la mítica ciudad de Pisa. Allí hay un argentino que es un amigazo, que trabaja desde hace muchísimo tiempo, a 30 metros, 50 metros de la Torre de Pisa. Mirá cómo se veía esta noche hace 2 horas, cómo se veía la ciudad de Pisa. Esto es un escenario apocalíptico. Este es el centro de la ciudad. Normalmente estarían todas las personas, estaría llenísimo de gente. Obviamente todos bares, restaurantes, todo cerrado. Un escenario apocalíptico. No hay una persona por la calle. Desde ayer los italianos tomaron conciencia del peligro de lo que es esto. No hay una persona por la calle. Son las 10 de la noche. Y nada, centro da miedo porque no hay nadie, nadie. Parece un momento de guerra, no sé cómo describirlo. No hay una sola persona por la calle. Nunca vi algo igual. Esto va a durar en toda Italia hasta el 3 de abril, mínimo. Dicen que se va a postergar, lo mismo. Pero hasta el 3 de abril esto va a ser así. No se puede ir a ninguna ciudad, a ningún lugar, a ninguna otra comuna. Normalmente esto es una zona en la que hago fatiga para ir con el furgón, porque no puedo pasar, porque es prácticamente peatonal esta zona. Estamos acá a 30 metros de la Torre de Pisa. Obviamente nadie se arriesga a abrir ni a hacer algo por el estilo, porque la pena es la cárcel, ¿no? Apocalíptico. Hago fatiga, la expresión bien italiana, faccio fatica, le cuesta circular. Nadie. En ese ¿Por qué Italia? Mira, primero los números. Hoy 168 muertos, Luis, en un solo día. ¿Solo hoy? Sí, en total de muertos 631, infectados 10.149. 1.004 personas se curaron, 8.514 personas siguen con coronavirus positivo. La tasa de contagio está en 300% más por día. Ahora, ¿por qué Italia? Vamos a la pregunta que vos me hacías. Hay 2 Italias, todos lo sabemos. La Italia más del norte, Milán, Venecia, Cerdeña, la Italia más rica, que limita con Francia, con Suiza. El triángulo Torino, Milano, Bolonia, o el que querramos, ¿no? Exactamente. Y la Italia del sur, cerca de Grecia, de Túnez, de Libia, Nápoles, Bari, Verona, la Italia más pobre. Sin embargo, el virus comienza por el norte, a contramano de lo que muchos creían, por un mayor flujo de turismo oriental, de Corea del Sur y de chinos. Comienza por el norte y hay 2 causas que explicaban hoy fuentes del Ministerio de Salud con el cual charlamos, por las cuales se descontroló todo esto. La primera es el mal momento del sistema de salud italiano, ahora te voy a dar números,
Y la segunda es que Italia es uno de los países más longevos del mundo. ¿sí? Claro. Primero, ajusten el sistema de salud Tiene italiano. mucha lógica, claro. Ahí lo vas a ver, mirá. 37.000 millones de euros para abajo de ajuste en los últimos 10 años. Esto es 43.000 operadores, enfermeros en todos los niveles de recorte y ese recorte que está viendo en el nivel de camas hospitalarias bajando de 3,9 a 3,2 por cada 1.000 habitantes. O sea, la infraestructura italiana no está dando abasto. Claro. Y después el tema de la edad, que para mí es factor clave, Guido lo puede explicar mucho mejor, pero Italia es el cuarto país más longevo del mundo. Ahí tenemos el listado, ¿no? Mónaco, Mónaco, Japón, Principado. Alemania, Italia son los que más viejos tienen dentro de... ¿Coincidís con esto que está planteando Johnny, Guido? Sí, en parte coincido la información que da Johnny, como siempre, de primera. Pero yo diría otras hipótesis. Porque el paciente cero en la Unión Europea es alemán. Es un alemán y le sentenciaron que el virus de corona que tiene él es exactamente igual al virus que se expandió en Italia. Ahora le cuento una cosa que parece casi de película, pero esta información llega también de una revista médica de Estados Unidos. En práctica, en el mes de enero, una firma alemana que produce autopartes y es una firma una multinacional organiza un convenio en la ciudad de Múnich. Llegan todos los managers, incluso los managers de la fábrica china que está en Wuhan. Los 5 managers chinos vuelven y cuando vuelven a una manager le detectan el coronavirus. Casi contemporáneamente a un manager de esta empresa le agarra algo que al comienzo se confunden. ¿Por qué? Porque en Alemania hubo una epidemia de influenza que afectó 80.000 personas, de las que 14.000 en los hospitales y hizo 200 muertos. Déjame decirte algo, ¿no? Que hoy, para sumarnos al team de la preocupación Mangel-Novarecio, Angela Merkel dijo entre el 60 y el 70% de los 60, alemanes. 80. Entre el 60 y el 70, ahí está. 60 y 70% de los alemanes se va a infectar con el coronavirus. Esto lo dijo Alemania, todos ¿no? los legisladores de Alemania, Alemania, que quedaron Alemania. estupefactos. En la asamblea de Sí. diputados de Alemania, digo, ¿qué sí? De esto estamos Alemania que hablando. tiene 2 muertos. Para por llevar coronavirus. tranquilidad. Ahora, si vos ya tenés esos números, ponés en el denominador el 60-70% de la población alemana con una tasa de mortalidad del 3,5%. Imagínate. Estamos hablando de una catástrofe, pero Claro. bueno, Ahora, esperemos que no se de cumpla. paso agregamos esa algo de proyección. Paraguay porque nos está viendo Sí. Juli Navarro, que trabaja aquí en un beso América. enorme, Gracias, Juli. sí. Juli dice que son 5 en estos momentos. Habíamos dicho que eran 2, ahora nos aporta que son 5 los casos confirmados en Paraguay. ¿Ibas a aportar algo, Sí, Esther? 2 cuestiones. Una, acaban de anunciar cuál es la diferencia entre los espectáculos públicos y el encuentro con las delegaciones. Por ejemplo, acaba de salir una alerta donde aparentemente el líder de Hezbollah se habría contagiado de coronavirus por haber recibido a una delegación iraní. Esto tiene que ver con las delegaciones. No es lo mismo una delegación que llegue, y por eso también la Ciudad de Buenos Aires tomó la misma determinación de evitar cualquier tipo de encuentro con delegaciones que lleguen del exterior que una banda que venga a tocar y que vayan, digamos, todos los que están acá a verlo. lógico, no es lo mismo, Y claro. después, respecto de lo que decía Sergio, digamos, del gobierno, yo creo que ahí es donde entra el tema de cómo uno separa, digamos, si lo toma como un problema global o como un tema del gobierno. Realmente, si vamos a achacar el mal manejo de la crisis, tenés que hablar de 114 países. Me parece que no es justo hablar de la Argentina solamente. O sea, vos decís, si hay 114 países infectados... A ver, pero podemos hablar de Israel. Vuelvan con el sionismo, lo que quieran. Pero de ahí a Rusia y China, sabemos cómo se manejaron Rusia y China, digamos. Después quedó a merced de cómo iba haciendo el día a día. Acá cada 3 días se va cambiando el Claro, protocolo. ahora Entonces lo que digo es, vamos sí. a decir que este es un problema, Sí. de Alberto Fernández, de Ginés, de Cafié, de quien quiera, o del gobierno anterior, o de 114 países hasta ahora que no supieron manejar Sí, un Sergio. nuevo virus. No, a ver, es cierto que no hay un protocolo único en todos los países. No hay. Esto también te muestra los problemas de coordinación que tiene el sistema internacional. Absoluto. Ahora, también es cierto que hay países que toman esto más serio que otros. Y la Argentina, desde el primer momento, ninguneó
esta Pero cuestión. El problema fue Italia- comunicacional. Italia explotó. Yo sé problema que fue Italia no es el ejemplo. Italia- Sí, pero, Italia no es el ejemplo. digamos, Italia es el ejemplo, digamos, De lo que no hay que hacer, pero claro. Estados Unidos. ¿Cuántos muertos hay en Estados Italia? Unidos. Hoy dijiste, Johnny, tenemos cientos... Hoy tenés, ahí te doy el número exacto, tenés más de 168 muertos. Hoy. Y en total 631. 600. Sí. Estados Unidos, ¿qué está pasando? El gobierno nacional, el gobierno de Donald Trump, están ninguneando el problema. Todos los estados y sobre todo las universidades, las empresas, etcétera, lo están tomando muy en serio. Es lo que decía están, Javi. están ignorando al presidente, Están por básicamente, delante. y se están adelantando. El presidente, ¿te acuerdas que se rió, digamos, contándole a la gente que fue la, El se presidente rió dice que de esto es tema? fake news, Luis, Ahora básicamente. sigue Sí, Javier, sí, Javier. Una Sí, locura. Tema adicional. Pero por suerte hay Sí. responsabilidad de los líderes de la Total. sociedad Sí, civil. Javier. ¿Cuál es el ministerio del gobierno argentino más preocupado por esta ola de coronavirus? Salud. No, Turismo. no. Seguridad. Seguridad. El Ministerio de Economía. Ah, Y pero- lógico. ¿Por Claro. qué? Sí, sí. No solamente por cómo esto puede complicar la deuda, sino porque el Ministerio de Economía, justamente por el tema de las renegociaciones iniciadas, es el ministerio donde más delegaciones Claro. del exterior han estado en los últimos días. Ah, preocupados por contagiarse, ¿no? Por... Obviamente. No por el país. Pensé que por el país, dije, mirá. Y sí, Martín claro. Guzmán, el Estamos ministro haciendo de cuentas de Economía, de qué estamos. y Martín Guzmán, el ministro de Economía, está decidido a viajar a Estados Unidos, pase lo que pase, le digan lo que le digan, porque está comprometido a tratar de resolver el tema de la renegociación. Y sin viajar no se puede ir. Me obvio. contaban que acaba No hay de venir modo, el abogado sí. externo del ministerio del Líbano Mm. y lo mandaron que se queden en la casa. No, porque, Pero no hay porque modo que no el Líbano viaje. defaultió. Me parece Avisá que va a el haber Líbano mucha, defaultió, por eso fue que estaba ahí. teleconferencia, va a haber mucha conference claro. call, videoconferencias Claro. y demás. Apenas Argentina presente su propuesta de la deuda, que después lo vamos a contar, lo va a hacer en los próximos días, Sí. porque le sigue transmitiendo a los bancos que va a cumplir con ese cronograma, después del decreto que firmó ayer Alberto Fernández. Hay que hacer el famoso roadshow, es decir, hay que ir a hablar, A vender, claro. a convencer a los inversores del exterior con la asistencia de los bancos de contrato de Argentina. Bueno, mucho de eso se va a hacer por videoconferencia. Ahora, yo creo Porque del otro lado te lo van a recibir. quiero porque trazar los un tipos no tema. están. Quiero trazar un tema. Que acá se mencionó un festival de música que se viene a todo esto. ¿Se hace o no se hace? En principio, por ahora hasta ahora sí. sí, Por ahora claro sí. que se hace. ¿Está No. bien que se haga? Sí, No, me parece que no. Digamos, a mí me parece que sí. o sea, Yo lo tengo vamos a dudas. hacer. ¿Por qué, Para Javier? mí no va a haber nada de Yo eso. creo que les van a pedir que lo suspendan. Ah, o sea, vos estás de acuerdo que no sería lógico que se hiciera. Yo sé de algunos funcionarios que están empezando a ver de qué manera se le pide a los organizadores que no se haga el festival. ¿Puedo decir algo? Lo de Sí. Lollapalooza para mí va a ser lo más chico que se va a suspender. Digo, por lo que hablábamos hoy con este mismo ministro, lo que me decía es, primero el fútbol. Ya para los próximos días, él me decía, no te juegues por mañana, pero en los próximos días se va a tener que decidir si Paraguay canceló el fútbol, Claro. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa de la Superliga, se va a tener que cancelar. O el hacerlo sin público directamente. Por O eso, sea, sí, claro. el fútbol sin público. Después un montón de situaciones de la cultura, teatro, cine. Feria del Libro. Feria Sería del la Feria del Libro. Libro. Arte va. Con Bueno, visitantes escuela, extranjeros. Arte va que trae. Arte va. Perdón, lo más sensible de Lugares todo, cerrados. clases. Ese va a ser el tema a discutir, que Nicolás Trota hasta el día de hoy seguía diciendo que no, pero después cuando hablas en profundidad te dice, mira, es cuestión de días. Día a día. Es día a día. Déjame decir algo con mucha delicadeza porque se puede malinterpretar y encima aparecen siempre en los extremos. Estás atajando tanto que me preocupa. bueno. O sea, pues- Si acá el factor de riesgo es si viajaste o no al exterior. sí. Es cierto que en la Argentina en los últimos años, pese a la situación económica, mucha gente ha viajado al exterior. No solamente de los segmentos medios y medios altos. Pero claramente los segmentos medios y medios altos son los que habitualmente más viajan al exterior. Por eso hay mucha preocupación en colegios de zona norte, Claro. bilingües, privados y demás. Y hay muchas familias que están en cuarentena en esos colegios. Así es. Con información Sí. dada por las autoridades de cada colegio y con cierta normativa en el caso de la provincia de Buenos Aires y mucho más rígida en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, obviamente en algunos festivales, como es el caso de Lollapalooza, donde las entradas salen muy caras y donde hay gente que va de todos los segmentos sociales, pero donde hay un foco grande de segmentos medios y medios altos,
con familias que han venido recientemente del exterior, de Europa, de Estados Unidos y demás, bueno, claramente ahí hay un factor de riesgo mayor que en otros lados. Pero Maxi, es mucho más grave hablar del tema de los colegios. Hoy te puedo contar, me contaba una persona que trabaja en la ciudad de Buenos Aires vinculada al área de educación, que se hizo una charla porque empezaron las clases en algunos colegios secundarios que arrancaban ahora de la ciudad de Buenos Aires, entonces le preguntaban a los chicos en una clase de inglés, ¿dónde ¿En un colegio privado? No, en un colegio público. En un colegio público. ¿De dónde habían venido? Y algunos, ¿dónde habían pasado las vacaciones? Algunos en la costa, algunos no se habían ido, y algunos contestaron. Italia, Madrid, no sé. Sí, o sea, a ver, y estaban ahí. Y era un tema directamente, insisto, el tema del voluntarismo. Esto no puede ser, no quiero punitivismo, pero no sé qué es lo que tendría que hacer. No es una decisión una directiva mía. de cumplimiento ¿Cómo puede ser que efectivo? las madres las manden? Muchos me van a decir, bueno, las mamás no tienen que hacer con los chicos no tienen síntomas, los mandan igual. Es una irresponsabilidad, lo es, pero lo pueden hacer. Nadie puede prohibir a los chicos hoy entrar a los colegios. El 10% de los argentinos viaja al exterior o a Estados Unidos, a Estados Unidos o Europa, digamos, o a destinos más lejanos, que son, no estoy hablando de países limítrofes. El 10% de los argentinos. Es decir, que son el 10% de los argentinos tienen capacidad de ahorro, que compran dólares, millones de que estamos personas. discutiendo. 4 millones de personas. Es decir, puede haber en otros segmentos socioeconómicos, porque hay becas, es más porque razonable, hay pero acá hay 10% de la población que es la que ahorra, es la que compra dólares porque es la forma de refugiar sus ahorros, y es la que viaja al exterior. Lo vemos en todas las estadísticas. Bueno, ese es básicamente el grupo de riesgo que puede importar. Pero hay un dato más, Maxi. Hay un dato más que me parece que agrava la situación, que es que no se sabe qué pasa con la enfermedad. O sea, todos los que han venido, y en un rato está el doctor Estambolián, dicen, no sabemos cómo evoluciona la enfermedad. Digo, a mayor incertidumbre, me parece mayor grado de... Más cautela. Más cautela y normas más estrictas. O sea, en este caso, sobreexagerar la norma antes que esperar a ver qué pasa. Perdóname, Luis, pero así como los fiscales. Es muy interesante cuando uno lo analiza en términos del concepto que tiene este gobierno del Estado. Es un gobierno muy estatista. Sí. Que cree que el Estado la soluciona casi todo, excepto cuando hay una enfermedad. Es rarísimo. Es un buen punto. Excelente. Es un buen punto. Si digamos, se cree que la presencia del Estado es mucho más que el Estado gendarme de los ultraliberales, en esta debería sobreactuarla. Si tenés que actuar, es en esto. Es en salud pública, es en educación, cuando está en juego. Acá es liberal. Yo creo que el problema no fue de implementación. Si querés, y acusan a vos, que sos gorila ultraliberal, de ser dirigista en este caso. Sí, Luis, yo creo que el problema fue más comunicacional, la subestimación fue más comunicacional que en cuanto a medidas prácticas. Se subestimó tanto de lo discursivo, tratando de ideologizarlo, metiendo el tema sarampión, dengue, que en definitiva cuando se empezaron a tomar medidas todavía estabas a tiempo. Estás a tiempo, hoy se está a tiempo. Hoy hay 19 casos. No hay tantos casos en Latinoamérica o tantos otros países que tienen menos casos. El problema fue la ideología y marco este punto. Se están tomando medidas respecto al trabajo. Hoy sos monotributista, saca una resolución, en este momento está firmando Claudio Moroni la resolución para que vos tengas la posibilidad de no ir a trabajar. Licencia. Sos monotributista, te competen las mismas realidad que los que están en relación de dependencia o los que están de empleados públicos Déjame preguntarle a Guido, que como observador italiano en la Argentina, ¿cómo ves esto que estamos discutiendo? ¿El Estado, hay buena comunicación, no la hay? ¿Es más o menos, hay masomenismos o hay una cosa más estructurada? Mira, un dato, acá hay 24 millones de argentinos que tienen también lejana origen italiana. Estamos repitiendo los mismos errores. Claro. Antes le estaba contando la película. Ok, si me permiten seguir un ratito, porque este manager, prácticamente la empresa tiene una sucursal a 30 kilómetros de Codogno, que está considerada la Juana italiana. Entonces, se presume que el virus haya sido importado, es una de las teorías, obviamente, también de esta forma. Entonces, ¿por qué el virus golpeó tanto Italia? Porque nosotros, los tanos, con ustedes, amamos muchísimo la joda, vivir de noche. Está queriendo decir que nos gusta divertirnos, no sé si entiende. En los alemanes, la mayoría que agarraron el coronavirus son jóvenes. Que les encanta la joda también a los alemanes. Encanta la joda también. Y sobre todo fuera de Alemania, donde hacen lo que no pueden dentro. Un saludo a la colectividad alemana. Entonces,
lo que se hizo en Italia, en un primer momento, todos se acuerdan, es un pánico impresionante cuando el coronavirus empezó a desarrollarse. Luego, el representante de la Organización Mundial por la Sanidad y el presidente de la Asociación Italiana de los Infectólogos tuvieron que intervenir diciendo, muchachos, no es una influencia, pero tampoco es la peste. Claro. Cálmese un rato, ¿ok? Y esto tuvo el efecto de calmarse, porque habían pasado cosas impresionantes. Asaltos a los supermercados, bloquearon un tren bala solamente porque un pasajero por teléfono empezó a toser y dijo en chiste, puede ser que tenga el coronavirus. Lo bloquearon en la estación de Bologna, cerraron la carroza 10 y cuando el tren llegó en la estación de Milano, entró prácticamente un hospital entero y no había ningún infectado. Y luego lo que pasó es que paulatinamente, especialmente en la ciudad de Milano, porque en el sur no había prácticamente casos, empezó su vida normal paulatinamente y se abrió. Empezó la vida nocturna en Milano y todo, y de golpe y porrazo, hace 5 días atrás, detectaron en Milano 1.500 casos más y decidieron de golpe y porrazo encerrar la puerta y no limitar la zona roja solamente a los 41 pueblos originarios que habían ya en esa zona. A mí me gustaría saber, digo, porque recién Romina planteaba algo que es interesante, que es la dispersión de medidas. El Poder Legislativo, las provincias, ¿están tan unificadas en decisiones? Bueno, no, lo que estaba contando recién Sergio es que no. Anárquico. Nada. No, o sea, cada uno hay un cada discurso uno, unívoco. claro. Así esté bien o esté mal. ¿Dónde miramos, digamos? No sabemos. Hoy Cada Neuquén- uno hace lo que le parece. Neuquén es la primera provincia Bueno, argentina, esto de hace un ratito, lo decía recién Sergio, que suspende eventos culturales y deportivos. Se cancelan todos los eventos de concentración de público masivo. Por ejemplo, estaba el Mundial de Motocross, la fecha mundial de motocross, que era el 21 de marzo, era muy importante para la provincia. Suspendieron. Pasa para el 21 de noviembre. O sea, Neuquén suspende el motocross. Sí, pero es lo único que tenemos así como evento masivo. La única provincia que Pero acá Sí, me claro. está- Déjame ratificar un vínculo con Italia. Escuela italiana en Buenos Aires. Una conocida escuela italiana. Cristóforo Colombo. La Colombo. Pestalozzi. No, Cristóforo Colombo. Profesores italianos que acaban de venir de Italia. Pasaron las vacaciones en Italia. Claro. ¿Qué están haciendo esos profesores? Dando ¿Y clases. sí? Padres que se indignan. Obvio. Autoridades que reciben la indignación de los padres y se sienten discriminadas que los italianos no puedan dar clase, los profesores italianos no pueden dar clase. Perdón, es una joda. Es una Pero, No Javier, puede ser. Bueno, pero No Javi, puede yo no sé ser. si alguno de ustedes tiene chicos No en... puede Sí, ser. vos, pero no chicos chiquitos, digo, chicos en edad, me escribe recién Sorsoli. Sí, está escribiendo, está exacto. escribiendo, bueno, Sí. del colegio Buenos de Aires. los, Nacional colegio Buenos de los Aires. señores. De pie. Bueno, bueno, el problema no es con la educación inicial, pero en el secundario habría que postergar, plantea a alguien que conoce, por lo menos 2 semanas las clases, porque insisto, si yo tengo una hija, digamos, en esa edad, fueron y entraron y salieron del colegio un montón de chicos. Sí, ¿Y claro. saben dónde se está dirimiendo la salud pública, por ejemplo, En el del chat de colegio? mamis. En el chat de mamis. Pero Y claro, papás. pero ¿sabés por qué te lo pero digo? es de verdad. Porque, enseguida me voy a ir a Te lo a mostré Daniel hoy Estambulian. te lo mostré en la radio hoy, Pero ¿no? me acaban ¿Qué de mandar hacemos? la Vamos, copia lo de un chat de sacamos, lo mami, ponemos. de un, Anda, bueno. colegio que no voy a decir de dónde es, porque me dice, por favor, no nos No, escrache, que me dice, cada uno está dando, y empezaron a circular ahora, y lo único que me hicieron es que hay que tomar agua con limón para Lo tengo, alcalinizar lo el tengo. que no existe, es una zaraza monumental, pero digo, están debatiendo en el Y chat de... no tomar hielo y si podés tomar sol. O bebidas calientes. No existe. No Bueno, ahora existe. todo eso se lo vamos a preguntar a Estambulian A ver, en un ratito. Hoy justo estuve con el director de una escuela por una cuestión personal que tiene sede en la provincia de Buenos Aires y sede en la ciudad de Buenos Bien. Aires. Tiene dos sedes. Y me decía, mirá, en la provincia de Buenos Aires tenemos en la escuela, no sé si eran 6 familias, que le dijimos que no manden a los chicos porque vienen de estos viajes y demás. Cuarentena para los chicos, no manden. Hay cuestionamientos a veces de los padres, Sí. porque en la provincia de Buenos Aires no hay una normativa desde la provincia de Buenos Aires que sea obligatorio que los chicos no puedan asistir a Ah, clases. claro. En la ciudad de Buenos Aires, Sí. la reta fue mucho más estricto. Sí. Dijo que si hay chicos que vienen en las familias o hay algún tipo de vínculo y demás, esos chicos están obligadas las autoridades de las quedarse escuelas fuera. a que no hagan Se me escapa este momento, pero quiero repasar aparte del tema coronavirus, que ahora voy a hablar con Estambulian. Noticia del día y reflexión. Noticia del día para vos, Javi, hoy que haya que agregar fuera de coronavirus, sí o sí. Me parece que
se tranquilizó el paro del campo. Me parece que hubo señales de que el paro obedece más a una decisión de bases, autoconvocados, como le dice el gobierno, que de la cúpula del campo. Y me parece que hay señales ahí de distensión. 15 segundos, Johnny. Yo creo que el tema del día es Milagro Sala y que se ralentiza el tema de la intervención del Poder Judicial de Bien, 15 segundos, Me Manguel. sumo a lo de Milagro Sala, pero sobre todo por el rol de la oposición, ¿no? También, digamos, si bien me parece un espanto lo que es el proyecto para intervenir, ¿qué hace la oposición hoy ahí marchando? Me parece que tenían que haber estado viendo cómo se maneja también esta crisis y aportando, ¿no? Señor Bernstein, reflexión del día en 15 segundos, 14. Rebotó un poquitito el mercado después del día terrible de ayer en la Argentina y en el mundo. Me parece eso muy importante. Maxi. Hoy se confirmó que no van a bajar los combustibles, pese a que el petróleo está 40% más bajo que a principio de año. Al contrario, el gobierno argentino tomó una medida que es restringir importaciones de naftas y de petróleo, justamente, para que se mantengan los precios de los combustibles, para que no bajen y de esa manera se proteja a Vaca Muerta, pero los que pagan esa protección de Vaca Muerta son los consumidores argentinos. Bien. Bueno, gracias. Gracias a todos. Me voy a ir a hablar con el doctor Estamplión. Gracias, Guido. Nos encontramos en la próxima. Gracias por haber venido a esta mesa. Disfrutar la vida con Canon, con energía, en el cuerpo, alegría y corazón. Y como lo prometimos, está con nosotros el doctor Daniel Estambulián, uno de los infectólogos más prestigiosos de este país. Gracias, doctor. Por favor, no se moleste. Por favor, gracias por estar con nosotros. No, es un gusto. Igualmente. Yo le confieso que estoy, después de escuchar todo esto, preocupado y con cierto temor. ¿Es razonable? Yo creo que en estos momentos sí, sobre todo por lo que pasó últimamente en Italia. Lo de Italia fue algo que difícil de explicar, no lo esperábamos, pero en Europa fue uno de los países más afectados y aumentó mucho la posibilidad de transmisión del virus de Italia a nuestro país. Yo digo, ¿puede producirse un caso Italia en la Argentina que tengamos, hoy la cifra no la recuerdo, 130 y pico de muertos en un solo día? ¿Puede pasar esto en Argentina? Yo creo que no. Primero porque el coronavirus está visto que en Latinoamérica no afecta mucho. Y segundo, que siempre uno tiene el recuerdo del, ¿se acuerda del SARS-1? Claro. En el 2003, en un poquito más de un año, como vino se fue. Estos son virus que circulan en los animales y en los humanos, pero muchas veces como vienen se van. El MERS, el que estuvo en Arabia Saudita, en Medio Oriente, también como vino se fue. Quiere decir que hoy estamos con esa expectativa. Y después la otra situación positiva es que en China empezó a bajar. Claro. Ahora digo, ¿puede pasar un año, digamos, febrero de este año empezó en China, febrero-marzo? ¿Habrá que esperar febrero-marzo del 2021 para decir qué ha pasado? Y yo creo que, de acuerdo a la experiencia con el SARS, más o menos fue un año. Un año. ¿Y vacuna cuándo puede aparecer? Hay 8 compañías que están trabajando intensamente en la preparación de vacunas. Yo creo que no antes de un año. No antes de un año. O sea que vamos a estar todo este año sin vacuna, teniendo que tomar las medidas que estamos tomando. ¿Alcanza lo que toma la Argentina? Porque digo, hoy Paraguay cerró, Paraguay por 2 casos directamente, lo bloqueó. China, ni hablar, lo que usted mencionaba. Israel mismo. ¿No estamos siendo demasiado laxos, demasiado...? Yo creo que la Argentina está trabajando muy bien. Ginés González es un muy buen ministro de Salud Pública y lo que se está trabajando creo que está bien, porque lo que se está tratando es evitar que la gente que viene y está infectada circule. Lo importante es la cuarentena, los 14 días. Y la persona que viene de afuera, sobre todo de estos 8 países más importantes, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán, cuando vienen tienen que hacerse la cuarentena. La cuarentena es porque esta infección, en general, el periodo de mayor riesgo es los primeros 5 días. Claro. Después, a los 14 días desaparece. Viene un turista italiano o un turista iraní, ¿no hace cuarentena? Tiene que hacer. Pero formalmente nadie lo controla. Porque uno sabe, viene un argentino, le hacen firmar la declaración, toma la decisión. Pero viene un italiano que quiere conocer Calafate y Misiones. ¿Quién controla si hace la...? Sí,
Yo creo que cada vez más se está tratando de bloquear la posibilidad de que circulen. Yo creo que eso se está trabajando para que estas personas no tengan el contacto con la gente muy de cerca. En general, si usted quiere evitar el contagio, tiene que estar a 1 metro de la persona que está infectada. Lavarse las manos, lo más importante es el lavado de manos, y después estar a 1 metro. Es un virus que no es respiratorio, va a la superficie. Y el otro tema que es interesante, que la gente le preocupa, yo viajé en avión. ¿Tengo riesgos? El que está sentado muy cerquita del pasajero que puede estar infectado, ese puede tener riesgo, pero los demás no. No. Hoy me sorprendió la canciller alemana Angela Merkel, dijo, con la perspectiva que tenemos y los informes de salud, entre el 60 y el 70% de la población alemana va a ser afectada por el coronavirus. ¿Se puede aplicar a Argentina eso? Yo no creo. Le digo porque sinceramente, en general, hemos visto con el SARS, y lo hemos visto, y yo creo que acá no hay mucho tampoco el contacto con el coronavirus animal. Yo creo que mi intención es que en Latinoamérica no va a pasar, de acuerdo a lo que pasó. Le voy a hacer preguntas que le van a parecer de una cosa más de chisme, pero están empezando a llegar cadenas de WhatsApp de lo que usted quiera. Hoy me llegó una cadena que decía que hay que tomar agua tibia con limón para alcalinizar el cuerpo y de esta manera evitar el contagio. ¿Tiene algún asidero eso? No, no que yo sepa. No. Tomar vitamina C sobre tomar vitamina C para evitar... Eso es empírico. ¿Qué quiere decir? Es una situación que uno se hace, pero científicamente no está muy demostrado que tenga valor. No. O sea que... Que uno lo puede hacer porque si se siente mejor le ayuda, pero científicamente la vitamina C no ha demostrado que nos ayude. Nada. Las otras recomendaciones son utilizar los aerosoles, no voy a dar el nombre comercial, esos que dicen que matan el 99,9% de los gérmenes, que es efectivo tanto como el alcohol en gel. ¿Es verdad? Yo no tengo esa experiencia. Yo creo que el alcohol en gel y el lavado de manos frecuente es lo más importante. Y el alcohol en gel, porque también aprendí esto, recibo, usted me corregirá, que el modo de ingreso del virus es en una T de nuestra cara. El palito de la T acá, que serían los ojos, nariz y boca. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y usted sabe que los síntomas primeros de sospecha son dolor de garganta, fiebre y tos. Cuando uno tiene dolor de garganta, fiebre y tos en estos momentos, yo creo que es muy importante hacer una consulta médica para ver si estoy como caso sospechoso o no de un coronavirus. Nosotros tenemos un solo caso fatal, que era este hombre que tenía diabetes, hipertensión, EPOC, digamos. ¿Usted cree que en nuestro país se va a circunscribir a este tipo de agravantes de enfermedades coexistentes para las personas? Lo que se ha visto con el coronavirus, que es mortal fundamentalmente en las personas mayores, como en este caso, y en las personas que tienen factores de base, diabetes, EPOC, problemas de hipertensión, es decir, siempre algún factor que le bajen las defensas. Digo, personas mayores, hablamos de 65 para arriba. De 65 para arriba. Es un dato curioso, buen dato curioso. Chicos de 0 a 9 años no aparecen. No, en general se dice que por debajo de los 15 años es excepcional. Y otra cosa que es también bastante poco frecuente, que afecta a las embarazadas. ¿Afecta? No, que no afecta. No afecta a las embarazadas. ¿Habría que suspender, como en otros lugares, los espectáculos públicos? Yo creo que si empieza a aumentar los números de casos, yo creo que es una muy buena medida. ¿Y se imagina espectáculos de qué cantidad de gente? Digamos, partido de fútbol, shows. Yo creo el partido de fútbol, las obras de teatro, todo ese tipo de cosas. Si la cosa sigue aumentando, va a haber que tomar esa medida que dio tanto resultado. Claro, ahora digo, si hay que esperar un año,
qué golpazo para todo el modo de vida, ¿no? Sí, y la parte económica. Apelando a su experiencia, ¿es una de las epidemias, pandemia que estamos viviendo? Es así. Cuando afecta un país o un sector se dice que es una epidemia. Cuando pasa de continente es una pandemia. Y en este momento creo que lo nuestro es una pandemia. Es pandemia. Digo, Sin lugar a Asia, duda. Europa, América. Es una pandemia. Sí. Un país que manejó muy bien la situación es Japón. Los casos que ha tenido tiene muy poca mortalidad. ¿Y qué hicieron como para copiar? Los japoneses siempre son casi perfectos. Pero digo, ¿hubo algo que usted se imagina podríamos imitar acá en la Argentina? Sí, yo lo que creo que tenemos que tratar es de que uno, frente a un caso sospechoso, esté a 1 metro de distancia, se lave bien las manos y saber que el virus está en la superficie, no está en el aire. Y yo creo que ese tipo de recomendaciones nos ayudaría mucho. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Viajo a Italia, vuelvo y yo tomo la decisión de quedarme 14 días dentro de mi casa. ¿Y el resto de mi familia? El resto de su familia tiene que tratar de estar en contacto lo menos posible. ¿Qué en contacto? ¿Me pueden alcanzar la comida? No sé. Digamos. Sí, en general le pueden alcanzar la comida, le pueden dar las cosas y después estar, si llega a estar muy en contacto, a lavarse las manos. Lavándose las manos con frecuencia, con gel, con alcohol, yo creo que no va a haber problema. O sea, lo que hay que hacer es tratar de aislarlo, la persona que viajó y demás, sospechada, en un cuarto. O sea, en un cuarto, en la casa, pero sin mucho contacto con las otras personas. ¿Hay el contacto sexual y el contacto afectuoso, digamos, puede transmitir el virus? No está muy, en este tipo de infección viral, no está muy demostrado que tenga demasiado problema ese aspecto. El beso, digamos, veo que ya empezaron a besar, a reemplazar el beso por el codo. Sí, eso es práctico porque la verdad el contacto de la saliva, sobre todo por el virus que es respiratorio, es una prevención que tenemos que tomar. A usted la verdad, lo pienso, ¿no? Porque si me pasó a mí, pasó el SARS, la gripe aviar, la gripe A, ahora el coronavirus. ¿Qué es esto? ¿La naturaleza haciendo equilibrio para...? Yo creo que lo que tenemos que tener presente en estos momentos, que estos virus, sobre todo el de la gripe, por ejemplo, ahora llegó el momento de la vacunación antigripal. Se ha visto en China que estuvo muy cerca la gripe del coronavirus. Yo creo que es importante, eso es un aspecto importante tenerlo presente, vacunarse contra la gripe. ¿Pero hay vacuna para todos? Sí, acá se fabrican. Pero digo, porque antes la vacuna contra la gripe era mayores, inmunodeprimidos. En Estados Unidos es una vacuna universal, desde el 2010. Quiere decir que todos los mayores de 6 meses se la pueden aplicar. En nuestro país hay una limitación. No es para todos, es para los mayores de 65, los que tienen factores de riesgo y sobre todo a los chicos que tienen también contacto en la familia con alguna persona mayor. Yo creo que vacunas hay y yo creo que vacunas se pueden aplicar. No me gusta hacer la comparación, pero como se hizo, la pregunto, ¿es más grave el coronavirus o el dengue para Argentina? Mire, en estos momentos el dengue es un grave problema por la cantidad de gente afectada, pero el coronavirus es, a mi juicio, una infección más preocupante que el dengue. Lo entiendo. El dengue le agarra un cuadro gripal, pero más o menos en 10, 15 días, más o menos está bien. Es un grave problema porque hay muchos casos. Pero yo creo que el coronavirus nos preocupa en estos momentos. Voy de vuelta con la pregunta, ¿por qué aparece el virus? O sea, ¿por qué muta? ¿Qué es? ¿Una búsqueda de la naturaleza, del equilibrio de cantidad de personas? ¿Por qué pasa esto? Mire, el coronavirus es un virus respiratorio, que está en animales
y está en humanos. Y que periódicamente algunos de estos se vuelven más agresivos que los comunes. Y cuando se vuelven más agresivos pasa lo de la gripe del 2009. Nosotros teníamos gripe, hasta que vino una cepa más agresiva. Y con el coronavirus pasa lo mismo. Vienen cepas más agresivas. Y ahora vino esta cepa que resultó más agresiva. Estábamos desde el 2003 tranquilos. ¿Y por qué se pone más agresiva? Los virus muchas veces mutan, cambian y se vuelven distintos a los habituales. Deme un segundo, doctor, por favor. Después de la pausa le voy a pedir al doctor Stambulian que nos saque el terror a la patria de los aterrorizados. ¿Me da 2 o 3 consejos después de la pausa para sacarnos el miedo que tenemos? Ya volvemos. Preguntas para sacarme el miedo. ¿Me tengo que ir mañana a Italia o a Francia? ¿Voy? Yo diría que si uno pudiera evitarlo, lo evite. Viene mi primo de Italia que me viene a visitar, de los Novarecio del Piemonte, viene a mi casa. ¿Qué hago? Lo recibo, lo aíslo y le digo que se quede un poco más de tiempo de que habitual y estoy atento. Los 4 o 5 primeros días son los que más preocupan. Después del 4 o 5 días, si anda bien, tranquilo. Llevo a mis hijos a la escuela. Me entero que 2 de los compañeritos de mis hijos vienen de Italia. ¿Qué hago? ¿Los mando a la escuela o no los mando a la escuela? Usted sabe que se está haciendo recomendaciones y hay algunos colegios que no permiten que los chicos que hayan venido de esos países puedan ir a clases, y las clases para esos chicos están 14 días suspendidas. Doctor, un placer, ¿eh? Una cosita nada más. Tratamiento del coronavirus. Muchas veces nos preguntamos si hay algún tratamiento y los chinos probaron la hidroxiquinolona, que es un antiinflamatorio, y como esta es una enfermedad inflamatoria, los antiinflamatorios pueden ayudar. Bueno, no se vaya, que seguimos el próximo bloque, hacemos todo el repaso de lo que pasa al coronavirus. Está con nosotros Daniel Stambulian, palabra más que autorizada en la República Argentina. Pequeña pausa. Ahora sí, muchas gracias, Doc. Lo veo en la próxima, lo vamos a molestar con toda seguridad. Acuérdense que todos estos contenidos están en Jotax Digital, ahí podés encontrar la nota del doctor Stambulian. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, hasta mañana.